Vamos a comenzar con la sesión de hoy, con la cual vamos a terminar el capítulo número 5, la unidad número 5. Estos últimos capítulos son bastante cortitos, pero sí van todos interrelacionados con el tema de la parte más física. Ya no dejamos de un poco de lado todo lo que es el modelamiento y ahora nos vamos a la parte más física, más de los DBMS, de cómo hacer algunas mejoras en torno a lo que los DBMS nos proponen. La última clase nos enfocamos en lo que son las funciones generales y avanzamos por toda esta parte que les estoy mostrando acá y llegamos hasta el concepto de las transacciones, que recuerden que de ahora en adelante la posibilidad de definir transacciones es algo efectivo. Uno ya no debiera solo pensar en el comando SQL, sino que en un conjunto de comandos. Otra función que es súper importante destacar y tener en cuenta en cualquier DBMS es que nos entregue herramientas para sacar respaldo. Respaldo, bueno, yo creo que a quién no le ha pasado que de repente se da cuenta que se le pierde un archivo por algún motivo, un mal uso del dispositivo, o porque se echa a perder el computador, o porque, no sé, le roban el computador. Cualquier cosa de ese tipo significa que nos quedamos sin una copia de nuestros datos. Por lo tanto, es una muy buena práctica siempre aquellos archivos más importantes para nuestro trabajo, para nuestro quehacer o incluso para aspectos personales, tenerlos bajo algún criterio de respaldo, es decir, tener copias de ellos. Bueno, pero a nivel de una base de datos eso es mucho, mucho más sensible. En la base de datos se supone que están aquellos datos más importantes para la organización. Eso significa que si se llegaran a perder, nuestra organización podría quedar realmente paralizada. Imaginemos en un banco lo que le significa de repente quedarse sin una base de datos que estaba usando en ese momento. En ese sentido, las estrategias de respaldo y por ende los mecanismos de respaldo que nos deben proveer los DBMS deben ser hartos, ojalá, y bastante automatizables. O sea, la idea es que nosotros podamos definir un calendario de respaldo y ahí el rol del DBA, del administrador de base de datos, es fundamental. Hay muchas funciones que se le asigna a un DBA, pero en este caso en particular, el hecho de tener una política de respaldo, es decir, para cada tabla de las bases de datos que tenga, una política de respaldo. No todas las tablas se deben respaldar de la misma manera, porque todo depende de la volatilidad y de la actividad. Recuerden esos dos términos que ya presentamos la sesión pasada. Volatilidad es cuánto cambia en cuanto a inserciones, eliminaciones en nuestra tabla, y actividad es cuánto de esas filas que tenemos en una tabla son usadas dentro de algunas de nuestras transacciones, usadas para lectura o usadas para actualización, para update. Bueno, bajo esos criterios, entonces, tengo que tener en mente la necesidad de sacar respaldo. Y como dice ahí la definición, es una copia de los datos en algún otro medio, a partir del cual es posible restaurar. Aquí hay dos verbos que vamos a usar. Uno es respaldar. Respaldar es una estrategia preventiva. Yo necesito que el DBMS me provea de servicios de respaldo para ser preventivo frente a un momento, a una catástrofe, así se le llama, catástrofe entre comillas. ¿Catástrofe en qué sentido? Que se pierdan los datos, esa es una catástrofe para efecto de la base de datos. Y la idea es que si tengo respaldo, voy a poder restaurar el sistema a un momento previo a que se produzca esta catástrofe, gracias a que tengo una copia de él. Ahora, es importante que sea en algún otro medio, no en el que tengo el sistema o la base de datos andando full en producción. No, porque si se me echa a perder ese servidor, obviamente no voy a poder recuperar la base de datos. Por eso el respaldo generalmente implica que sea en otro medio distinto, incluso que haya una copia en algún lugar físico diferente, porque si nos ponemos en el extremo, las posibles catástrofes pueden ser hasta un incendio, un terremoto que se derrumba el edificio donde está nuestro servidor. Entonces, siempre es bueno tener copias de las bases de datos en otro lugar físico. Incluso existen hoy en día servicios, proveedores que nos entregan el servicio de proveernos una bodega para que nosotros tengamos todos estos otros dispositivos de respaldo almacenados.
Y bueno, y hoy en día en la nube también es algo bastante fácil de tener, o sea, la posibilidad de tener copias. El problema es que estas copias hay que ir actualizándolas también en el tiempo. Entonces, ¿qué cosas debiera yo tener en mente para estos respaldos? No es llegar y copiar nomás, sino que debemos tener una política que nos deje sumamente bien documentado nuestra estrategia de respaldo. Como les decía, cada tabla debiera tener una estrategia de respaldo y bien comunicado. ¿En qué sentido? En general, en toda organización hay varias personas, hay equipos de personas trabajando con nuestra base de datos. Por lo tanto, todos tienen que saber cuál es la política de respaldo y cuál es la política de recuperación. Esos dos verbitos van de la mano. Respaldo en forma preventiva, pensando en que a lo mejor en algún momento voy a necesitar recuperar la base de datos porque se produjo una catástrofe. En el fondo es, yo respaldo periódicamente y de repente se produce una catástrofe y ahí entra el mecanismo de recuperación para poder, como dice el nombre, recuperar la base de datos y que todo siga funcionando como estaba antes de que se produjera la catástrofe o la pérdida de los datos. Entonces, el DBA tiene que tener esta política bien documentada y comunicada con todas las personas para que todos los involucrados en esto sepan de qué se trata. Tiene que tener sumamente bien definida cuándo se va a hacer respaldo. Y como les digo, no necesariamente todas las tablas tienen la misma frecuencia en las cuales se hace respaldo. ¿Cuándo hacer respaldo? Un calendario de respaldo. Eso es muy común que tenga el DBA, tenga para las bases de datos que administra, tenga un calendario de respaldo súper bien definido y claro. Frecuencias que van desde hacer respaldo online a cada rato, hacer respaldo en la mañana, hacer respaldo en la noche, hacer respaldo al final de una semana, al final de un mes. Frecuencias infinitas, las combinaciones que ustedes quieran. Y el DBMS me permite, a través del comando backup, en el caso de SQL, backup, un comando que es capaz de definir la estrategia de respaldo y su calendario. Es decir, dejar automatizada esta tabla al final de cada día, a las 00 horas, por ejemplo, saca una copia, o a las 23:59 saca una copia de la base de datos hacia otro lado. Cuando se respalda, entonces, ¿cuáles datos incluir? Aquí ustedes me dirían, ¿pero cómo? ¿Cuáles datos incluir? Todos dirían, es más o menos obvio, pero no es tan así. Porque fíjense ustedes, lo más común, nosotros estamos acostumbrados cuando tenemos un archivo, imagínense un documento, un informe, los memoristas en general cuidan su memoria, su escrito de memoria mucho, y llegar a que se le pierda ese escrito es realmente un dolor muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Salvan y van guardando copias de esto, pero salvan todo el archivo. Y en ese sentido es obvio que necesito todo, un save as, salvo hacia otro lado, guardo en otro lado. Pero en una base de datos eso no es tan eficiente, porque si yo tengo una tabla que tiene 15 millones de filas, cada vez que haga un respaldo, copiar a otro lado 15 millones de filas es harto lento. Más aún si desde el periodo del último respaldo hasta el momento del nuevo respaldo que quiero hacer, no ha habido gran cambio a, no sé, a 10 millones de esas filas. ¿Por qué voy a copiarlas de nuevo? Solamente copio aquellas que cambiaron en ese periodo de tiempo. O sea, en vez de 10 millones de filas, voy a respaldar solo 5 millones. Entonces, también hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles datos de la tabla voy a incluir? ¿Serán todos o solamente aquellos que cambiaron? En ese sentido, entonces, tenemos que tener muy claro, aquí hay una pregunta en el chat, Marco dice, profe, ¿cuándo se hace un respaldo? ¿Se suele borrar el respaldo anterior o aún así es mejor mantener los viejos respaldos? Muy buena pregunta. Marco, vamos a ver que existe un tipo de respaldo que se llama generacional, que te va guardando las copias anteriores, abuelo, padre, hijo, se dice. Ahí va a depender de la circunstancia o de lo que tú quieras proteger. En general es bueno guardar las copias anteriores, no así, no sé, infinitamente, pero sí el respaldo generacional te guarda hacia dos copias hacia atrás. Por eso se habla de abuelo, padre e hijo. El hijo, el actual, y dos copias hacia atrás. Eso es una estrategia que se tiene. Cantidad de copias, ahí está un poco lo que nos decía, nos decía Marco, cantidad de copias.
O sea, perdón, cantidad de copias en este caso no. En la modalidad de las copias es lo que decía Marco. Cantidad de copias significa cuántas copias yo hago en paralelo. Porque a veces yo puedo decir, voy a hacer una copia en el servidor en que estoy, voy a hacer otra copia en la nube, y esas las hago inmediatamente en paralelo. Entonces, ¿cuántas copias yo quiero tener para asegurarme que frente a alguna catástrofe no tenga mayores problemas? La modalidad de las copias y los tipos de respaldo son las dos cosas que vamos a precisar ahora a continuación. La modalidad de las copias tiene que ver con esto de tener una copia simple, es decir, un save as. Tomo mi archivo y lo copio hacia otro lado, una sola copia. Copia doble, o copia espejo también como se le llama, es sacar dos copias. O sea, está el que está en producción más dos por una posible falla, es decir, por ejemplo, en otro servidor y en la nube. Ahí tendría dos copias de mi tabla que está en producción. Y la copia generacional, que es copia en el tiempo. Esta de aquí arriba, la simple y la doble, es la misma tabla que la copio dos veces o sencillamente la copio una vez nomás. En este otro caso, el respaldo generacional, como bien lo dice su nombre, se hace en respaldo a lo largo del tiempo, generándose una historia de los respaldos. Si vemos esta figurita de acá, aquí estamos en el momento actual y yo saco un respaldo, pero si yo miro hacia atrás, tengo el respaldo en un tiempo anterior y tengo un respaldo en un tiempo sub anterior. Es decir, el respaldo de tipo abuelo, el respaldo de tipo padre y el respaldo de tipo hijo. Y fíjense aquí si hay una situación importante. Desde el tiempo i-1 al tiempo i se ejecutaron un conjunto de transacciones. Esta T que está aquí tiene que ver con las transacciones. Es decir, yo tenía un respaldo y en el sistema que está en producción, desde ese instante i-1 hasta el instante i, se produjeron transacciones. Bueno, cuando yo saco el respaldo de tipo padre, voy a quedar con la actualización pertinente. Todas esas transacciones van a quedar reflejadas en este respaldo que tengo ahí. Después, entre el instante i y el i+1, se producen nuevas transacciones y esas son las nuevas que van quedando en el respaldo de tipo hijo. Es decir, no necesariamente es una copia fiel, sino que se cambia aquellas cosas que han sido alteradas. Por eso son lo que hace, las transacciones son las que me generan cambios en la base de datos. Y esa es la gracia de algunos respaldos, que no es llegar y sacar una copia de cómo lo tengo, sino que hay una copia un poquito más inteligente que dice, oye, respaldemos solo aquello que cambió. Y así reducimos los tiempos de respuesta en los respaldos. Porque cuando yo quiero respaldar, se detiene mi sistema. No puedo estar respaldando y a la vez haciendo respaldo, sino que se detiene un ratito y se saca copia. Cuando hago un respaldo full backup. Entonces, eso es lo que hay que ir manejando. Entonces, modalidad de las copias, simple, doble o generacional. Generacional era la que su compañero Marco nos preguntaba. Los tipos de respaldo, tengo dos tipos. Offline, que es guardarlo en otro lado. O sea, yo saco una copia, termino mi proceso, trabajo con mis tablas y termino el proceso y yo ahí hago un respaldo. O otro respaldo, que es aquel que me permite hacer copias en líneas. Es decir, yo altero una fila de una tabla y imaginémonos que hice un update, altero una fila de la tabla, le cambio algún atributo y antes de hacer el cambio yo copio eso, hago el cambio y después que hice el cambio también saco una copia de respaldo. Eso es lo que vamos a ver con un ejemplo en un ratito más. Es decir, mantengo información o hago respaldos en línea. Esto aumenta el tiempo de respuesta de cualquier consulta, pero me asegura el yo poder recuperarme rápidamente si es que se produce una pérdida de datos. Y eso es muy interesante y eso es un respaldo un tanto distinto al que uno está acostumbrado. Cuando a uno le hablan de respaldo siempre piensa es tomo la tabla completa y la copio hacia otro lado. O tomo mi archivo de datos, como el ejemplo que les daba del memorista, tomo la memoria y la copio hacia otro lado. Pero no es así, o sea, es como que voy guardando versiones. Y eso es súper importante de conocerlo y manejarlo para poder sacarle mayor provecho a toda esta estrategia de respaldo. En el caso de la modalidad online, los tipos de respaldo online,
es súper importante además acompañarlo con dispositivos de almacenamiento secundario de tipo espejo. Hay discos que están exclusivamente hechos para esto. Es decir, si yo defino que aquí tengo un backup, él sabe que va, una vez que se produce una entrada a ese disco, le va a sacar una copia inmediatamente hacia otra parte. Y se fijan que de ahí estoy reduciendo los tiempos de procesamiento, porque es llegar y sacarle una copia, y eso hace entonces que nosotros podamos tener mayores posibilidades de mejora. Es como los respaldos de GitHub. Eso, efectivamente, GitHub se basa en este tipo de estrategia. Es guardar versiones. Es el mismo concepto de manejo de versiones que uno tiene en GitHub, es lo mismo que pasa acá. Yo diría que GitHub se apoyó, o sea, bueno, son distintas estrategias, pero en el fondo es un archivo de código, donde yo tengo el código que he desarrollado para cualquier programa, es también un archivo dentro de todo. Entonces, aquí pasa lo mismo, los archivos de datos son un archivo también, lo que pasa es que a diferencia de tener código, tienen valores de datos de una tabla, y las estrategias de respaldo que se usan son muy similares, porque ambos son archivos. En el fondo son estrategias de respaldo para archivos. La gracia acá es que el DBMS me las provee. Ya, y la otra cosa distinta es que tenemos que tener en cuenta, bueno, esto, el offline es cómo estamos conectados con nuestro respaldo. Y la otra diferenciación en los tipos de respaldo es lo que se denomina si el respaldo es completo o full backup. Backup, ¿no es cierto?, es el término en inglés de respaldo. Si es completo, es decir, todas las filas de una tabla yo las respaldo, o parcial. Y ese parcial es que voy respaldando solamente aquellas cosas que cambian. Aquí en esta tablita que ven aquí en la parte de abajo, hay un resumen que nos permite diferenciar estos tipos de respaldo en el sentido de si estamos frente a un respaldo completo, diferencial o incremental. No el offline online, sino que la parte de si es completo o diferencial o incremental. Pensemos la siguiente situación, ¿cómo se lee esta tabla? Imaginémonos que estamos en el instante T sub 1 y tengo la necesidad de respaldar una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si el respaldo es de tipo completo, por ejemplo, uso el comando backup y digo que es un backup completo, me va a tomar todos los datos de la tabla y los va a respaldar. En el caso del diferencial incremental, en el punto 0 no hay nada. En ese instante T sub 1 no hay nada. Paso al instante T sub 2. Si yo tengo un backup completo, lo que se hace es que me copia todo lo que tenía en el respaldo, o sea, en el archivo que está en producción, y lo copia todo a otro respaldo. Es decir, copia completa de todo. En cambio, en el diferencial, o sea, toma el respaldo anterior y solo copia los cambios desde ese respaldo. O sea, desde lo que tenía en el respaldo en el instante T sub 1, esos cambios. Y el incremental en este segundo tiempo también es lo mismo, o sea, que harían copias iguales. La diferencia se pasa cuando ya pasamos a un instante T sub 3. El respaldo completo toma la tabla completa como está en producción y le saca una copia. O sea, en distintos instantes, obviamente, vamos a tener la copia de todas las filas de la tabla. En cambio, el diferencial siempre lo hace con respecto al instante T sub 1. Toma el T sub 1 y aquello que cambió es lo que respalda. Y el incremental, el incremento o las diferencias con respecto al instante anterior. Esa es como la gran diferencia. Se fijan que va sacando respaldo siempre con respecto al instante anterior. O sea, todo lo que cambió desde el instante T sub 2 al instante T sub 3. Eso es lo que va sacando de diferencia. En cambio, siempre es respecto a un determinado punto de partida. Bueno, ¿cuál de estos es mejor usar? ¿En qué circunstancia? Depende del contexto en que los queramos aplicar. Porque si nosotros tenemos pocos cambios entre un proceso y otro, lo mejor es el respaldo incremental. En general se usa bastante más el respaldo incremental. El diferencial es aquellas veces en que yo necesito tener un control desde los datos que tengo en un determinado instante a un instante posterior. Pensemos nosotros en lo que es en el periodo de inscripción de asignatura de ustedes. Siempre se inscriben, empieza a inscribir asignatura y después al término del periodo de inscribir asignatura
tengo la versión como definitiva de ustedes. Entonces, necesito ese punto inicial de las primeras asignaturas que ustedes preinscribieron, lo necesito, no lo puedo perder, no lo puedo llegar y pisar con otro respaldo. Bueno, ahí se va viendo dependiendo del tipo de proceso, pero quizás lo más útil es el incremental. Lo que más estamos acostumbrados es el completo, pero dense cuenta que en el caso de una base de datos no es tan útil hacer el completo. Aquí hay otra pregunta, Matías, ¿qué van guardando? Pues, ¿y qué sucede si modifico algunas filas al usar el incremental? Si modificas algunas filas, siempre, bueno, vamos a ver que el incremental trabaja con lo que se llaman archivos pre y posimágenes y él te va guardando eso. O sea, en el caso de los incrementales, la necesidad de que aquellos cambios van quedando reflejados incluso en el momento en que se van produciendo. Entonces, es súper importante o sea, si han habido transacciones entre un instante y otro, esas transacciones son las que de alguna manera se ejecutan de nuevo para que tú tengas la versión actualizada. Siempre está considerando todo lo que pasa entre un instante y otro. Lo que acabamos de ver son los respaldos, pero recuerden que yo les dije que respaldo va de la mano de mecanismo de recuperación. Así como decíamos, almacenar y recuperar eran dos verbos. Cuando partimos el semestre, aquí yo les diría que recuperar y restaurar, perdón, respaldar y recuperar son dos verbos también que van muy de la mano. Quizás sí habría que precisar, porque cuando yo les decía almacenar y recuperar, yo almacenaba y rápidamente después quería recuperar. Aquí entre respaldar y recuperar hay un tiempo generalmente, y entre medio se tiene que producir una catástrofe, como yo le pongo catástrofe, pero en el fondo alguna pérdida masiva de datos. Entonces, en el caso de la recuperación, en general los DBMS, bueno, en el caso del respaldo, el DBMS me provee el comando backup. En el caso de la recuperación, el DBMS me provee estos tres tipos de comandos. Pueden haber diferencias entre un DBMS y otro, pero estos son los comandos que se utilizan para recuperación. Fíjense los nombres. Restorar, rerun. ¿Qué me está diciendo? O sea, es como volver atrás. Reprocese todo de nuevo, realmacene todo de nuevo. O sea, si usted perdió su tabla, voy a hablar de una tabla para que se entienda más directamente, o se perdió toda la base de datos, por ejemplo aquí, base de datos dañada, algo pasó, se incendió el lugar donde estaba nuestro servidor, una catástrofe así, y te dice, reprocese todo. ¿Y cómo voy a reprocesar todo? Bueno, tome los respaldos que tiene, y este método dice, usted no solo tiene que haber respaldado su base de datos, la que está en producción, sino que además tiene que tener todas las transacciones que se han producido, tiene que tener respaldada todas las transacciones que se han producido en un instante de tiempo. Por eso aquí los calendarios son súper importantes, desde el último momento que sacó un respaldo hasta el momento que se produjo la catástrofe. Todas esas transacciones tienen que tener una copia. Y así sucesivamente. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres ejemplos con otro monito que tengo ahí. Pero sea cual sea el mecanismo que ustedes utilicen de respaldar, rollback, se fijan, es como volver para atrás y roll forward es como ir para adelante. Entonces, este restore rerun reprocese todo de nuevo. Este mire para atrás mejor y este mire hacia adelante. Esas son como las estrategias. Sea cual sea el método de recuperación utilizado, lo que hay que hacer es tomar la base de datos dañada, tomar los respaldos y generar la base de datos recuperada. Esto es lo que tengo que hacer. O sea, el hecho de tener estos respaldos significa que el DBA fue preventivo, fue previsor. El DBA estuvo pensando en esta política de respaldo y dejó definido esto. Ahora se produjo la catástrofe y no me queda otra que ubicar un mecanismo de respaldo, un mecanismo de recuperación para, en los menos tiempos posible, recuperar mi base de datos para que todo siga funcionando ok. O sea, aquí sí que los tiempos, los mecanismos de recuperación tienen que proveerme los mejores tiempos porque nadie va a estar aguantando en ninguna organización que mi base de datos esté caída porque se produjo algún problema. Veamos el restore rerun. El restore rerun es un... Uy, perdón, se me avanza. El restore rerun es un comando que nos permite, como el nombre les decía, realmacenar y reejecutar. Pero eso significa que necesito tener
un respaldo completo de mi base de datos, un full backup, no un respaldo incremental, un full backup y un respaldo de todas las transacciones que se han usado entre el último vez que saqué un respaldo y el momento en que se produjo la catástrofe. Permiso, pero voy a tomar un poquito de... Ya. Si tengo esa situación, lo que yo necesito entonces hacer, es, o sea, lo que hace este comando, la verdad, yo lo que necesito desde el punto de vista de BA es ejecutar el comando restore rerun y empieza a reprocesar todas las transacciones, pero las reprocesa tomando el full backup, porque la base de datos que estaba en producción ya se eliminó. Y así recupera la base de datos. Comprenderán que esto toma mucho tiempo, porque si aquí, imaginémonos, pasó un mes desde el último respaldo al momento en que se produce la catástrofe, yo tengo que procesar un mes de transacciones, o sea, volver todo, hacer todo de nuevo, todo lo que se hizo en un mes. Va a ser más rápido porque nadie va a estar ingresando las actualizaciones porque ya está todo en archivo y es en el fondo tomar una transacción y volver a ejecutarla. Es un poquito más rápido que si se hiciera así como se había hecho durante el mes con los usuarios involucrados, sino que aquí lo hace rápidamente ese comando, pero toma su tiempo porque tiene que tomar todas las transacciones. De ahí, esa es una solución. La otra solución dice miremos para atrás. ¿Qué significa miremos para atrás? El comando rollback restaura o recupera una base de datos siempre y cuando tenga un archivo de respaldo incremental de tipo preimagen. En el otro yo les dije un full backup. Los preimágenes son respaldos incrementales, solo copian aquello que cambió en un determinado periodo de tiempo. O sea, yo estoy ejecutando un programa, por ejemplo, y está haciendo update a la base de datos, solamente las filas que fueron cambiadas le saca una copia. Pero lo interesante es que le saca una copia antes que yo la cambie. Por lo tanto, aquí tengo toda una imagen antes de que se haya producido un cambio. Imaginémonos que yo termino de procesar esta tabla y cuando termino de procesar me doy cuenta que mi base de datos quedó mal actualizada. Mi base de datos está dañada, pero aquí está dañada con algún daño más bien lógico. Es decir, el programa de aplicación que yo ejecuté, el algoritmo estaba malo y me hizo mal la actualización. En el otro caso, cuando le dije full backup, se podía haber producido un incendio y el servidor, se me perdió la base de datos completa. Por eso necesitaba un full backup. Aquí el daño, y para eso sirve el rollback, no sirve para cualquier tipo de daño. El daño es porque el programa que yo ejecuté estaba malo y me generó una actualización. Es lo mismo que nos produce, esto es un undo. Cuando nosotros hacemos algo y nos damos cuenta que está malo, queremos retroceder y volver hacia atrás. Eso es un rollback. Vuelve hacia atrás. ¿Y cómo vuelve hacia atrás? Porque tiene la base de datos actualizada. Físicamente, la base de datos sigue estando en el lugar donde la tenemos almacenada, en el sistema de producción, está ahí, no se dañó el lugar donde está, no se dañó físicamente ese lugar, sino que está ahí, pero los valores son los que están malos. Por lo tanto, como yo tenía las preimágenes, esas preimágenes se cargan sobre esa base de datos y obtengo la base de datos a un estado antes de la falla, antes de la catástrofe. O sea, deshago todas las actualizaciones que hice. Para eso me sirve el rollback. Y el otro, el roll forward, al revés. Si el otro me permitía volver hacia atrás, este me permite ir hacia adelante. Pero aquí tengo una situación distinta. Necesito, para yo usar el comando roll forward, tengo que haber definido un respaldo de tipo post-imagen. También es un respaldo incremental. El pre y el post-imágenes son respaldos incrementales. El post-imagen lo que hace es sacar una copia de la fila que alteré posterior a cuando yo la actualicé. Y una vez que saca esa copia, me las va guardando, y si es que se llega a producir una catástrofe, aquí la catástrofe sí puede ser un daño físico, puede ser un daño físico de la base de datos, y lo que sí hace es toma un full backup. En el otro caso tenía la base de datos misma, la tabla que estaba dañada, pero aquí
No, el daño puede ser físico y por lo tanto lo que hace es ir a esa base de datos, a ese backup que tiene, y sobre ese backup carga las postimágenes. Y ahí recupera la base de datos un estado posterior a la falla. Esto se complementa, toda esta estrategia de respaldo se complementa con el concepto de checkpoint que maneja el DBMS. El punto de chequeo son marcas que va dejando el DBMS. ¿Dónde va dejando esas marcas? Todas las transacciones que se hacen sobre una tabla va quedando en una bitácora, en un log de transacciones, un archivo de bitácora que mantiene el DBMS, aparte de los respaldos. Y donde se va registrando, el usuario Juan Pérez actualizó la fila 5 de la tabla empleados. Todo eso va quedando registrado en un archivo de log. Todo lo que se hace sobre una base de datos va quedando registrado en un archivo de log. ¿Qué es lo que pasa también y por qué es bueno? El checkpoint es un comando, todo esto, es un comando SQL checkpoint, que uno defina su punto de chequeo, que se puede definir cada cierto tiempo, o sea, uno diga cada, no sé, 5 milisegundos ponga checkpoint, pero ojo que todo eso significa más tiempos, ¿ah? Significa que aparte de que el sistema esté actualizando la base de datos, además tiene que ir a poner checkpoint, todo eso aumenta los tiempos. También se sugiere que sea en base a un número de transacciones. Cuando aquí, por ejemplo, cada 3 transacciones que se ejecutan sobre una determinada tabla, póngale un checkpoint. Cada 3 transacciones, póngale un checkpoint. ¿Para qué sirve esto? Porque todos esos comandos anteriores que vimos de recuperación, cuando se produce la catástrofe, ellos tienen que partir recuperando. Y la gracia del checkpoint es que empiecen a recuperar desde un determinado momento, no desde el inicio del procesamiento, no desde el inicio de las transacciones, sino que desde un determinado momento. Y ese determinado momento se define como aquel donde se puso el último checkpoint. O sea, yo de aquí para arriba estoy segura que ya pasé por acá, porque ya puse mi checkpoint. Pero de aquí para abajo, donde ya no encuentro más checkpoint, estos datos quedaron mal grabados. Entonces empiezo a reprocesar, por ejemplo, en el restore rerun, desde aquí para abajo nomás. Y me ahorro, para efectos de una recuperación más rápida, me ahorro tener que reprocesar todo esto de acá arriba. Entonces los checkpoints también son una herramienta, no es un respaldo en sí, pero son una herramienta que permite que la recuperación sea más eficiente. Pero la tengo que poner a nivel de respaldo, o sea, en el momento de la etapa de prevención. Cuando yo defino mi respaldo, también debiera definir checkpoint para poder después facilitar la recuperación. Bueno, resumiendo, tenemos entonces distintas técnicas de recuperación. Veamos cuál de ellas usar, dependiendo de la catástrofe o dependiendo de la falla. Aquí están sintetizadas las 5 fallas más comunes. Transacciones abortadas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las transacciones se hablaba de la ley del todo o nada? La transacción es una navegación que yo hago por mi base de datos y donde voy haciendo distintas operaciones. ¿Cuál es la ley del todo o nada? Si es que yo no llego hasta el final de la transacción, es decir, recorro toda la base de datos de lo que la transacción me está diciendo, hago todas las operaciones que la transacción me está diciendo. Si no llego hasta el final, es mejor deshacer. Por eso es todo o si no, nada. No puedo dejar la base de datos en un estado intermedio. Bueno, aquí pasa lo mismo. Cuando yo aborto una transacción, es decir, voy caminando por la base de datos y se produce una caída del sistema, rollback. Volver para atrás. No queda otra, es lo mejor. También otra posible falla son datos incorrectos. Datos incorrectos es lo que yo recién les comentaba, de que mi programa podría hacer una mala actualización o a nivel de digitalización, el usuario está ingresando datos, ingresó datos incorrectos, porque se equivocó o se detecta un error, por ejemplo, no sé, dieron que el valor de la UEF era tanto y alguien subió ese valor y actualizó todas las tablas vinculadas y después se dieron cuenta que estaba mal ese error. Bueno, todo eso implica que necesito volver para atrás. Rollback o también se habla de transacciones compensatorias. El comando SQL es rollback. Esto de transacciones compensatorias no es un comando, es solamente un ejemplo.
para precisar que hay veces que si yo me doy cuenta que el dato incorrecto afectó 2 o 3 filas, es decir, tengo 15 millones de filas en la tabla y me afectó 2 o 3 filas, mejor entro al editor y hago el cambio. Es una transacción compensatoria, o sea, genero una transacción entre medio directa, cocino un poco y hago el cambio para no echar a procesar todo esto, porque el rollback igual tiene sus costos. Entonces, en la medida que la cantidad de datos que yo detecte que han sido dañados sea muy grande, ahí me conviene el rollback. Si no, genero transacciones compensatorias que vayan al registro en particular y me hagan la actualización. Otra falla es que se cae el sistema. Se cae el sistema porque hubo un corte de energía, por ejemplo, y ahí tengo la posibilidad del rollback si es que no hubiera daño en el estatus. ¿Qué significa esto? Es lo que les comentaba, el estatus tiene que ver con todo este log de transacciones que se generan. O sea, si se cae todo el sistema operativo y se dañó también donde el sistema operativo va guardando las transacciones y donde el DBMS va guardando las transacciones, bueno, ahí soné y tengo que hacer todo, casi todo de nuevo. Y ahí es donde entran a jugar el checkpoint y el roll forward. Si hubo daño, por ejemplo, a nivel de todas estas tablas que mantienen el estado o la bitácora del uso de nuestras tablas, ahí hay que mejor usar el checkpoint y el roll forward. Si la destrucción de la base de datos es completa, destrucción física de la base de datos, roll forward. ¿Por qué? Porque yo puedo aprovechar el volver a, o sea, todo lo que se produjo, es decir, las transacciones que se produjeron durante un periodo ya las tengo guardadas y esas entonces las recupero rápidamente. Y si hay errores de programación, rollback. Errores de programación son errores lógicos. Destrucción de la base de datos son daños físicos. Daños físicos, estos serían errores de programación, daños lógicos. Datos incorrectos también son daños lógicos. Otro ejemplo de datos incorrectos, para que les quede un poco la idea que me gusta ponerles es, imaginémonos que yo les pongo una nota que no es la correcta, ingresé mal la nota de alguno de ustedes en el certamen 1. No es la correcta, ustedes tienen claro que la nota que sacaron es otra, pero yo la ingresé mal. Imaginémonos, bueno, si a lo mejor les puse un 80 y se sacaron un 50, quizás, no, yo creo que igual me van a avisar, ¿no es cierto? Pero imaginemos que la entré mal. Entonces, yo no voy a hacer un rollback porque es la nota. Ese es un dato incorrecto. ¿Por qué se hace la diferencia con dato inválido? Cuando yo tengo reglas de validación, en el caso de esa nota que yo puse, estaba dentro de la regla de validación, es una nota entre 0 y 100, pasó la regla de validación, pero es incorrecto porque no es la nota que ustedes necesitaban. Bueno, eso es lo que se quiere decir aquí. Se ingresó el dato, cumplió con todas las reglas de validación. El problema es que no era el dato real. Y cuando son poquitos esos casos, por ejemplo, lo que les decía de la nota de algunos de ustedes, yo voy a arreglo la planilla, no voy a hacer un rollback. Entonces ahí hay que ir viendo. Y la diferencia entonces es tener claro que hay fallas que generan pérdida total de la base de datos, pérdida física, y hay otras que generan pérdidas lógicas, como serían los datos incorrectos, como serían los errores de programación. Las transacciones abortadas también son errores lógicos, porque voy haciendo la actualización y actualicé en una, en dos, y no en la tercera tabla. Entonces son errores lógicos los que se producen. Las caídas del sistema y la destrucción de la base de datos son realmente errores físicos. Bien, vamos a detenernos aquí y vamos a hacer un ejemplo para que les quede mucho más claro esto que estoy conversando de los respaldos de tipo pre y post-imagen y de los mecanismos de recuperación de tipo rollback y roll forward. Voy a hacer uso de mi planilla Excel que me ayuda bastante en esto. Ahí. Vamos a entonces... ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, Ya, profe. gracias. Adelanté un poquito el ejemplo para hacerlo más ágil. Miren, la situación es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una tabla cuenta corriente. Esta es la tabla de nuestra base de datos. Va a ser chiquitita para no tener muchas cosas aquí.
donde tenemos el número de la cuenta corriente, clave primaria, número de la cuenta corriente, no se me repite ninguno, y los saldos, el saldo de la cuenta corriente. Es decir, una tabla cualquiera de mi base de datos. Por otro lado, aquí tengo respaldo de las transacciones. ¿Qué significa? Aquí son las transacciones del negocio. En este caso, cuando las personas o los clientes de este banco hacen depósitos, hacen giro. Revisemos esta tabla. Dice el número de la cuenta, la fecha en que hacen la transacción, el tipo de transacción, la G significa giro, y la D depósito. Vamos a poner acá, entonces, giro, la G para que se acuerden, significa giro, y la D depósito. Una sigla que nos ayuda a entender cuáles son las dos transacciones que se van a hacer sobre esta tabla. Los respaldos y lo que es los mecanismos de recuperación son propios de cada tabla. ¿Ah? Eso es súper importante, por eso yo aquí solo tomé la tabla cuenta corriente. Entonces, voy a bajar mejor esto, espérenme. Le voy a sacar el fondo aquí para poder hacer más claro el ejercicio. Lo voy a dejar sin fondo amarillo para que lo vamos analizando mejor. Ya, entonces, ¿cuál es la situación acá? Viene la primera transacción, número de cuenta, el 2222. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imaginemos que llegó el cliente al banco y quiere hacer un giro, y si llegó ese cliente al banco, quiere hacer un giro, entonces, ¿qué es lo que hace el programa de aplicación? Toma ese número de cuenta, si tiene un índice, viene rápidamente y encuentra aquí la fila en cuestión. Y dice giro 500, o sea, viene para acá, y ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Es poner un 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a restarle al saldo los 500 que quiere girar. Pero, ojo con esto, si yo soy un DBA súper previsor, digo, no, la tabla cuenta corriente la tengo que tener súper protegida. Entonces, yo como DBA súper previsor, voy a tener tres tipos de respaldo. El respaldo full backup, que antes de que se empiece a ejecutar todo esto que yo estaba viendo de las transacciones, yo voy a pescar todas mis filitas y las voy a respaldar. Pesca todas mis filas y aquí tiene el respaldo full backup. Pero además, como soy enferma de previsora, voy además tener un respaldo pre-imagen y un respaldo post-imagen. Y veamos la diferencia entonces. La diferencia se da cuando se empieza a ejecutar estas transacciones. Saqué entonces el respaldo full backup antes que partiera todo el proceso en la mañana, antes que se abriera las transacciones o el trabajo en el banco, yo saqué mi full backup. Empieza a procesarse las transacciones, llega este cliente, el 222, viene para acá, entonces dice 500, listo, aplico la resta. No, porque, ojo, usted definió que esta tabla tiene un preimagen. Entonces, eso hace que antes de hacer el update en la tabla cuenta corriente, viene para acá y me copia la preimagen. Y recién ahí, entonces se produce la eliminación de eso y me va a poner acá el nuevo valor que tengo. Es decir, recién aquí, en vez de 500, entonces me va a poner el valor 0. Recién ahí me va a poner el valor 0. O sea, el valor actual que tiene, ahí queda más separadito. El valor actual que tiene esa fila es un 0. Ojo, pero usted me dice que además de preimagen tiene posimagen. Entonces lo que va a pasar es que ahora va a tomar esto y lo voy a copiar en el posimagen, pero voy a copiar la imagen posterior a la actualización. Es decir, un update se convirtió en tres escrituras. Primero, en el preimagen. Segundo, en la tabla maestra, en la tabla que está en producción. Y tercero, en el posimagen. Y es ahí donde
hay que tener cuidado con los respaldos incrementales, porque el full backup no me afectó en los tiempos de respuesta del sistema que está en producción, porque lo hice antes. Pero el pre y el post imagen sí. O sea, un update se convierte en 3 input-output, no solo en uno. Pero, que es la gracia, es que después me voy a poder recuperar así de rápido con las pre y post imagen, porque solamente ahí me van a quedar registrados aquellos registros que cambié. En el full backup me quedaron todos iguales. O sea, me quedaron todos en el estado previo. ¿Se va entendiendo la idea? Ya, entonces tendríamos, vamos a poner en amarillito, ese estaría lista. Pasemos a la otra transacción, la 888. 888 está aquí, 600 el valor, y me dice deposite 400. Ah, si es 400, entonces yo ahora esto se me cambia y el valor que tengo que poner acá es 600 más 400, 1000. El valor, perdón, me equivoqué, digo yo. ¿Qué pasó? Profe, se le olvidó copiar su imagen. Vamos a devolvernos. Error. Usted, esto me pasa por querer usar esto que me encantó tanto, pero se me olvida desconectarlo. Ya. Profe, se le olvidó algo importante. Saqué la preimagen primero. Preimagen, ahí, ahora recién, copié, entonces ahora recién puedo hacer la actualización y eso significa entonces que se va a borrar este valor y yo voy a poner aquí al ladito el valor final que esto tiene, que es 1000, y ese valor final entonces, ¿saben qué? No voy a usar mejor esto que me gusta tanto porque me está produciendo más enredo que nada. Voy a... entonces aquí yo debiera tener copiado este valor posterior. Este valor posterior se me va aquí el 600, o sea, en el fondo solamente me queda la copia del valor real que obtuvo. Y aquí entonces, después le voy a hacer aquí. Listo. Entonces tengo valor inicial, valor posterior. Y así sucesivamente. Ya hice la transacción número 2, y así sucesivamente. Transacción número 3, voy al 444, tengo 800 y me dice gire el 444, tengo 800 y gire 600, por lo tanto aquí me quedo con un 200, pero no, profe, primero lo tiene que copiar al preimagen, copiamos al preimagen, hago la actualización, este no es 800, le quité giro 600, me queda 200, y ahora copie esto mismo acá, pero con 200. Y así sucesivamente, y copio con 200. Y eso significa entonces que este de aquí lo vamos a borrar y el valor que tengo ahora es un 200. Y seguimos avanzando, tengo hartos, pero lo voy a hacer más rapidito. El 111, vengo para acá, hasta el 111, 100, y quiere que le deposite 100, pero antes lo copio acá. Voy a aprovechar de copiarlo al tiro acá. Tiene 100, lo copio ahí y como están depositando 100, me va a quedar en 200. Y obviamente este valor de aquí desaparece y así sucesivamente. Y estamos listos con ese depósito. Puse muchos valores, pero me van entendiendo, ¿sí? Depósito 222, aquí viene algo más interesante y distinto. Ya había trabajado con la fila del cliente 222. Había trabajado con esa fila y ahora lo que quieren es que le faltó poner 200 en el post imagen, profe. Muy bien. Muchas gracias. Eso me gusta porque significa que están atentos y están entendiendo. Gracias por avisar.
Y así sucesivamente. Entonces ahora vengo al 222. Este es interesante porque aquí cambia un poquito la cosa. Voy a depositar 600 sobre algo, uno que ya había usado. Vengo al 222 y deposito 600, pero, momentito, primero, profe, tiene que poner que el 222 tenía 0. Voy a copiar acá, tenía 0. Tiene que poner eso, agréguele los 600 que le depositaron, agréguele los 600 y copie el 222 acá y ahora tendría 600. Y por supuesto, bueno, ahí se me corrió solito, así que va quedando con el 600. Estamos listos con este. Veamos qué pasa con el 777. No había pasado nada todavía y ahora me dice que gire 200. Por lo tanto, voy a copiar este al preimagen. Voy a copiar este al preimagen. Voy a copiarlo aquí y ese me está diciendo que tengo que depositar 200. Por lo tanto, aquí me queda en 1200. Y aquí arriba el 777 también me queda en 1200. El orden es siempre, obviamente, actualizar, o sea, primero copiar en el preimagen, después actualizar en la tabla en cuestión y de ahí ir al posimagen. Y nos queda el 77, estamos listos. Y ahora nos queda de nuevo el 222. O sea, ahora gire 300. Voy al 222, ¿me faltó algo? No, muy buena pregunta, Benjamín. Déjame terminar el proceso y vas a ver por qué no es importante que se repita. Y además, acuérdame porque te tengo que decir, yo no le puse, si tú te fijas, no le puse primary key a los respaldos, pero me falta ahí una parte que tengo que explicar. Pero déjame terminar acá la idea. Entonces, si es que se me olvida, me avisas para recordarme eso. Ya, entonces el 222, giro 300, voy al 222, tenía 600, copié acá el 222 de nuevo, y el 222 tenía 600, entonces copio acá los 600, hago el giro, el 222 tenía 600, hago el giro y era de 300, me quedan 300, voy a borrar. Todo esto son actualizaciones, así que se borran. Y me queda entonces 300. Eso significa que acá tengo el 222 con 300. Y finalmente me queda el 444. Si quieren depositar 200. El 444 ya también lo había usado y por lo tanto copio en el preimagen el 444 que tiene 200. Hago la actualización del 444 acá. Y esto en la pizarra antes me salía tan bien, pero ahora, ay, perdón, ahora estoy, bueno, hay que buscar cómo salir del paso de esto. Ahí tengo los 200 y el 444 entonces tenía 200 y menos, deposito 200 más, entonces me queda 400. Ese de ahí. Y me faltaría acá entonces salir de eso. Ya, una vez que hace todo esto, entonces aquí el sistema yo necesito poner el 444 con 4, con 400. Profe, ¿Sí? el 777 le sumó 200, pero ahí dice que es giro, que habría que restarle. Uy, tienes razón. Muchas gracias. 800. Entonces ese tiene 800 acá y eso significa el 777 tiene 800 acá. Muchas gracias. Qué bueno que están atentos.
Listo. Ya. Entonces, ¿cuál es la situación en estos momentos? Imaginémonos que el banco estaba funcionando y llevamos todas esas transacciones ejecutadas. Nuestra base de datos, nuestra tabla actual, tiene estos valores, los últimos que tenemos acá. Y nuestro respaldo, tenemos estos 3 respaldos en estos momentos en el sistema. Imaginémonos se nos produce la catástrofe. La catástrofe. La catástrofe. Mecanismo de recuperación después de la catástrofe. Aquí se produce algún daño. No importa en estos momentos qué daño podría ser, pero como fuimos tan previsores, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un rollback, tenemos la posibilidad de hacer un roll forward. ¿Por qué tenemos esa posibilidad? Porque en estricto rigor nosotros tenemos 3 tipos de respaldo para esta tabla. Entonces, si queremos hacer un roll forward, lo que el sistema hace, porque un rollback, si queremos hacer un rollback, lo que el sistema hace es toma las preimágenes, que serían toma estas preimágenes y las empieza a recorrer de abajo hacia arriba, es decir, al revés. Y aquí me acuerdo de la pregunta que nos hizo Benjamín, que me dice, importante que aquí yo tenga, se repite, nuestra clave primaria se repite. Efectivamente, en las transacciones se va a repetir y en el preimagen también. Pero lo que pasa, y que yo no lo puse aquí, no lo agregué, que cada vez que hay una generación de una fila en el archivo preimagen, se le pone una estampilla de tiempo automáticamente. Y esa estampilla de tiempo, junto con la primary key que tenía tu preimagen, ¿por qué es el nombre preimagen? Porque me saca una imagen completa, o sea, toma la fila completa, no empieza a hacer distinción entre que la columna 1, 5, no, o que la columna 3 nomás fue cambiada, no, sino que la fila completa de la tabla la toma, porque la idea es hacer el menos procesamiento posible. Toma la fila completa de la tabla, de la tabla que está en producción, y la copia en el preimagen y le agrega una estampilla de tiempo. Y la clave primaria que tenía, más la estampilla de tiempo, te dan la primary key. ¿Sí, Benjamín? ¿Te quedó claro ahí? Bueno, y lo mismo pasa para el post-imagen. Para los dos funcionan de la misma manera. Y así quedan como porque también son tablas estas. Al final de cuentas son tablas. Entonces, ¿qué hace el mecanismo de recuperación de tipo rollback? Toma cada una de mis preimágenes y las empieza a cargar en el sistema. Es decir, y de atrás para adelante, eso es súper importante. Dice, número de cuenta 444, viene para acá 444. Y no es que no llega y hace el retroceder, sino que llega y copia. Por eso es súper rápido lo que sucede. Toma el 444 en el fondo, dice 444, lo carga aquí. A ver, voy a ponerlo en el mismo orden. Imaginémonos que aquí, sobre la tabla cuenta corriente, a ver, voy a copiar primero. La tabla cuenta corriente existe, ¿eh? El daño es un daño. ¿Saben qué? Voy a copiar todo esto. Espérenme. No, mejor no. Debiera haberla traído listita. Miren, hagamos una cosa. La tabla cuenta corriente tuvo en estos momentos un daño lógico. La catástrofe lo que hizo fue generar un daño lógico a la tabla cuenta corriente. Entonces, en el fondo, esa tabla tiene los valores 200, 300, 400, los últimos valores. 200, 300, 400, 200, 300, 400, 50, 800 y 1000. 50, 800 y 1000. Así está la tabla en cuestión. Pero imaginémonos que nos dimos cuenta que el algoritmo estaba mal funcionado y la resta o la suma funcionaban mal. Entonces, lo que hace el sistema es ir tomando cada una de las preimágenes, la voy a copiar acá, esto es lo que tengo como preimagen. Empieza a copiar de aquí, de abajo hacia arriba, como les comentaba, ese es el rollback, y dice 444, 200, 444, 400, no es que haga la resta, sino que viene, llega y sobrescribe y le pone 200.
Después 222, 600, 222, 600. Nuevamente, no es que haga la suma, sino que llega y lo pone. ¿Por qué insisto en que no es que haga la suma o la resta? Porque, y ahí, profe, yo podría filtrar, digo, con la estampilla de tiempo. Claro, efectivamente, los rangos, si yo tengo checkpoint, por ejemplo, tengo también la posibilidad de manejar los tiempos, así es. Por eso la estampilla de tiempo es súper importante en los respaldos. Ya, entonces va recorriendo de atrás para adelante. El 444 le pone el 200, el otro, el 222 le pone el 600, el 777 tenía 800, tenía 1000. Lo importante es que lee y copia, no procesa, no hace la operación de resta, no hace la operación de suma, o sea, se reduce el tiempo de procesamiento, esa es la gracia del rollback. No hace operaciones inteligentes, por así decirlo, sino que lee y copia. El 222, 000. Yo no le estoy tirando las rayitas encima, pero ustedes van entendiendo que estoy haciendo la actualización. El 111 tenía 200, pasa a 100. Después el 444, fíjense aquí, tuve varias durante el día sobre el 444 y me va volviendo más y más atrás, que es lo que cuando uno hace undo, eso es lo que está logrando. El 888 tenía 1000 y tiene que quedar en 600. Y el 222, que tuve hartas, volvemos a 500. O sea, vuelvo a 200, 500, 850, 100 y 600, a los valores originales, a nuestros valores originales. ¿Se fijan? Y gracias a, aquí no tenía el full backup, porque imaginémonos, pero puedo llegar a mi tabla a los valores originales. Eso es lo que hace el preimagen. En cambio, el roll forward es al contrario. Yo aquí tengo una imagen posterior de mi archivo, es decir, con las actualizaciones. Con las actualizaciones que yo hice durante el periodo es lo que yo tengo. Por lo tanto, significa, a diferencia de el rollback necesitaba la tablita, empezó a trabajar con esta tabla, con los valores que yo tenía. Si ustedes se fijan, nuestra tabla aquí partió con los valores finales que yo tenía después de haber procesado la tabla, con el 200, el 300, el 400, con esos valores, partió aquí, 200, 300, 400. En cambio, el roll forward no puede partir con esta tabla actualizada, porque se dañó físicamente. En el otro caso se había dañado lógicamente, por eso la toma y empieza a deshacer a partir de ella. En el caso del roll forward, el lema es, no, pues se dañó todo, se perdió, se incendió el edificio donde estaba esto y por lo tanto tiene que ir a un full backup, a los valores originales que yo tenía. Y aquí, a diferencia del rollback, empieza a recorrer desde el comienzo hacia el final, ahora en este sentido, arriba era al revés, empieza a recorrer 2220 y nuevamente lee y copia. No es que esté haciendo algún proceso, sino que lee y copia. 888 viene para acá entonces y 600, entonces aquí tengo 1000. Después 444, 200. Y va escribiendo sobre ella 200. 111, 100. Tiene que ser 200. El 222 ya lo usé, pero ahora sigo sobreescribiendo porque sobre él tuve varias transacciones en este periodo de tiempo. 777, 800 y así sucesivamente con todos los registros. Vuelvo al 222. Fíjense que sobre él se han ejecutado 4 transacciones y al 444, que se ejecutaron 3 transacciones, llego a los 400. O sea, llego a un estado posterior. Y de esa manera, entonces, yo tengo la información recuperada. El posimagen, entonces, se recorre así y el preimagen se recorre al revés. De esa manera, entonces, tengo la información recuperada. De eso, entonces, se trata
de eso entonces se trata el pre y el post-imagen. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que solamente estoy trabajando con aquellos registros que fueron alterados en el periodo de tiempo que estoy analizando. ¿Cuál es la desventaja? Es que el mecanismo de recuperación, obviamente, tiene menos costo desde el punto de vista que no trabaja con tantas filas como sería si es que tuviera un full backup o un restore and rerun, el que toma todas las filas. Aquí solamente trabaja con aquellas que fueron modificadas en el periodo de tiempo. ¿Cuál es mejor? Miren, para ser segurita, o sea, hay que tratar de ser tener una estrategia de prevención lo más fuerte posible. Aquellas tablas que son muy sensibles, es mejor tener todos estos mecanismos de seguridad, todos estos mecanismos de respaldo. Es mejor, es mucho más seguro. ¿Que aumentan los costos? Sí, aumentan los costos, pero nos permiten recuperarnos rápidamente. Entonces, esa es un poco la gracia y eso es la gran labor que los DBA tienen que tener, de analizar bien esa situación. Bien, y para terminar y poder cerrar este capítulo, solamente me queda... Matías, diga nomás, Matías. Profe, que no me quedó muy claro, por ejemplo, si tengo si estoy trabajando con una preimagen, ¿Sí? al eliminar un dato, ¿qué sucede en la preimagen? ¿Se guarda algún tipo de registro? Las preimágenes, la eliminación, se guardan con el cambio de estado, porque acuérdate que esto, o sea, con el cambio de estatus, en la eliminación lógica. Así te lo guarda. En el fondo todo lo traduce a update. ¿Te fijas? Y de esa manera él va guardando información. O sea, en los logs de transacciones también te quedan las eliminaciones. Bueno, si es física, queda igual una marca diciendo el registro está, o sea, tú lo podrías recuperar. Es lo mismo que pasa cuando uno tiene, ¿no es cierto?, el canasto de basura, ¿no?, en el sistema operativo. Uno tiene como todavía la posibilidad de ir para allá y recuperarlo, el trash. Entonces, es esa un poco la situación. En el caso de las eliminaciones, la manera de eliminarlo físicamente ya es un rol del mismo DBA que debiera sacarlas de frentón, pero en general uno inclusive podría ir al log de transacciones y recuperar alguno de estos registros. Y en el caso del rollback, cuando existe una eliminación, va ahí donde está y se da cuenta que fue una eliminación. Aquí te dice depósito y giro, que era una actualización. Se da cuenta que es una eliminación y recupera ese registro. Ya. Muchas gracias. Ya. Y para cerrar, hay hay dos funciones que me quedan. Si me permiten unos minutitos, todavía nos quedan un par de minutitos. Hay otro tema no menor en el caso de los DBMS, en caso de las bases de datos, el control de la concurrencia. A ver, y ese control de la concurrencia, este es un tema re importante, creo que nos queda, déjenme ver, no, me quedan 4 diapositivas, sí, alcanzo. Ya, ¿cuál es el problema que se produce? Imaginémonos que tenemos la misma tablita anterior, la cuenta y el saldo, pero tenemos la siguiente situación. Es una cuenta corriente donde hay dos usuarios, estas cuentas bipersonales, y se nos llega la situación en que en un mismo instante de tiempo, ambos usuarios quieren hacer una actualización. Imaginémonos que entra el usuario 1, y eso significa que agarra este registro que esta es la memoria secundaria, pesca esa fila, la buscó, ¿no es cierto?, el algoritmo, la buscó, la lleva a memoria principal, y si es que yo no tengo un mecanismo de bloqueo, pesca esa fila, la lleva a memoria principal, al área de trabajo de su usuario, y ahí la deja para hacer el update correspondiente. Y viene el usuario 2, tengo la mala pata que justo en el mismo instante viene el otro cliente que tiene esta cuenta bipersonal y quiere hacer también alguna modificación y va a pasar lo mismo. Va a tomar esa fila y la va a llevar a la memoria principal. Es decir, en estos momentos yo tengo dos lugares en memoria principal para hacer una actualización a una misma fila. Y eso es un grave error. O sea, ¿por qué? Porque puede pasar que, lo que en este ejemplo se pone, que viene el usuario 1
y hace un giro. Es decir, el saldo me quedó en 50. Viene el usuario 2 y hace un depósito. El saldo me quedó en 160. Tengo ahora dos versiones para una misma fila. Y peor aún, ahora lo tengo que llevar a la memoria secundaria. Ahora lo voy a llevar a la memoria secundaria y el primero que agarra el disco es el usuario 1 y me deja ese valor. Pero viene ahora el usuario 2 y que le corresponde a él agarrar, o sea, pasar a hacer el update, a hacer la copia real y que quede perdurable en el tiempo, y me va a quedar con 160. Una base de datos inconsistente. ¿Cuánto debiera haber sido el saldo real? Si uno giró 50 y el otro depositó 60, 110. 110. Y estoy quedando con 160. Imagínense lo que significa para un banco esto. O sea, está perdiendo plata de frentón. Y ese error lo tengo que proteger. ¿Y cómo se protege? ¿Qué me dice el DBMS? No, pues usted tiene que tener mecanismos de bloqueo. Usted debiera haber bloqueado acá. Y si que usted ve que hay filas que pueden ser actualizadas en forma concurrente por más personas, por más usuarios, usted ponga orden y diga, no, momentito, alguien tiene tomado esta fila para update. Aquí el problema son los updates, la lectura da lo mismo. Alguien la tiene tomado para update, así que bloquee. Hasta que esa persona no libere esta fila, usted no le debe dar la pasada. Eso es un poco. ¿Y cuáles son los mecanismos de bloqueo que nos proveen los DBMS? Hay tres tipos de bloqueo. El que se le llama con granularidad gruesa, es una exageración esto, granularidad gruesa, ¿qué significa? Que si alguien quiere hacer un update en la base de datos, yo la bloqueo completa. Todos los archivos de la base de datos completa. O sea, o incluso la base de datos completa o una tabla completa de la base de datos. Imagínense una tabla de 15 millones de filas y yo tengo a todo esperando porque alguien va a hacer un update. Pero, ojo, si yo quiero hacer un respaldo, yo necesito un bloqueo así, porque yo necesito parar el sistema, parar las actualizaciones, porque voy a hacer un respaldo. Entonces, la granularidad gruesa es un tipo de bloqueo que uno puede hacer, pero no es siempre. Lo más común es el bloqueo a nivel de filas, granularidad fina que se le llama. Recién, por ejemplo, para ese ejemplo que yo les di, yo les decía, mira, si hubiera bloqueado aquí, dejo esperando al otro, al que son dos clientes nomás que tienen acceso a esta fila, entonces dejo esperando al otro. Esa es la bloqueabilidad fina. En ese sentido, esa granularidad fina entonces me permite que el otro quede esperando hasta que pueda pasar. Pero también hay DBMS que son un poquito más precisos y dicen, bueno, no solo filas, sino que columnas. Por ejemplo, ahí en el ejemplo de haber bloqueado solo la columna es saldo. ¿Se fijan? Eso ya es la finura máxima. Lo más común es a filas, ¿eh? Pero también existe eso del atributo columna. Y hay otro que es el bloque. ¿Recuerdan el factor de bloqueo que yo les mencionaba cuando vimos la parte de diseño físico? También yo podría bloquear un bloque completo. Y así hago que en ese bloque, mientras alguien está haciendo un update, nadie más pueda entrar. Aquí sí existe un problema que los DBMS igual enfrentan, haciendo un escaneo de la bitácora, que es el abrazo mortal, que se le llama el deadlock. En el fondo, que entre tanto bloqueo, se queda alguien esperando indefinidamente. Porque, por ejemplo, alguien está frente al cajero automático y justo fue a hacer un update al saldo y sucede que se cayó el sistema. Y se va a quedar ahí dando vuelta, y obviamente los otros pueden seguir quedando esperando infinitamente. Bueno, lo que hace el DBMS empieza a escanear en forma automática, empieza a escanear este log de transacciones y ahí se da cuenta que lleva mucho tiempo alguien tomando a una fila o a una columna en particular y lo desbloquea. Esos son los mecanismos de bloqueo. Y bueno, y para finalizar el capítulo, lo que son los mecanismos de seguridad, es decir, de protección, aquí hay 4 mecanismos. El concepto de vista, bueno, encriptación es más o menos lógico, es poner en un idioma no entendible al ser humano, poner lo que tenemos en nuestra base de datos. No todos los DBMS proveen eso, pero es factible que uno tenga algoritmo, o sea, el DBMS provee algoritmos de encriptación y ciertas tablas nosotros las encriptemos. Tiene el costo que cuando yo vaya a insertar, voy a tener que encriptar y cuando yo vaya a recuperar, voy a tener que desencriptar. Pero
me aseguro que nadie pueda leer esto porque queda no visible los valores a el común de las personas. Las vistas es algo muy parecido a lo que nosotros hemos manejado al crear tablas. Uno puede crear vistas, y lo interesante de que aquí se produce es que en cualquiera de estos mecanismos es súper importante identificar el sujeto y el objeto a ser protegido. El sujeto son nuestros usuarios. Por ejemplo, los vendedores que están agrupados bajo el usuario departamento de venta, alguna transacción, algún nodo dentro de mi red, una persona en particular, etcétera, etcétera. Y los objetos son todas las tablas de nuestras bases de datos. Entonces, uno le puede a cada una de esas tablas asociar para cada sujeto una determinada acción. Por ejemplo, todos los vendedores van a poder insertar filas a la tabla cliente, pero siempre y cuando en la columna crédito o el límite del crédito que le van a asignar sea menor a $5.000. Le puedo poner restricciones para que el DBMS sea capaz de decir, no, momento, hasta ahí nomás usted vendedor no le puede dar tanto crédito a tal persona. Por el otro lado, en la transacción orden tiene acceso a la tabla cliente solo de lectura. Y así sucesivamente. Aquí hay otro más interesante. Esta persona, Jorge Álvarez, puede insertar en la tabla orden y siempre y cuando lo que estén pidiendo sea menor que ese valor. Y bueno, no tiene ningún problema y puede hacer modificación. Eso es súper importante que el DBA lo haga, es decir, para cada una de sus tablas, en el fondo, para cada una de las tablas, perdón, quiero retroceder, uno debiera tener esto. ¿Cuáles son todos mis usuarios? ¿Cuáles son todos mis objetos, todas mis tablas en el fondo? ¿Y qué tipo de operaciones se van a hacer sobre ellos? Y si hay alguna restricción. Eso es como una buena, esta matriz es súper buena que el DBA la genere. ¿Por qué? Porque él debe traducir esto a lo que el DBMS entiende. Y el DBMS, ¿qué es lo que entiende? Que por cada usuario de mi base de datos, el DBMS tiene una tablita de este tipo. Por cada usuario tiene las 4 operaciones básicas y todas las tablas de mi base de datos. Y ahí pone, este usuario puede leer, sí, y puede leer la tabla cliente y puede leer la tabla orden. Puede insertar en la tabla cliente y no en la tabla orden, puede modificar la tabla cliente y no la orden, y no puede borrar nada. Esa es una tabla de tipo sujetos que el DBMS maneja. Y la otra es la tabla de tipo objetos, que por cada tabla de mi base de datos, por ejemplo aquí para la tabla órdenes, me tiene información de nuestras 4 operaciones básicas y de cada uno de los usuarios definidos. Incluso aquí le tiene guardado password, que otro mecanismo, digamos, que uno puede tener. Y ahí está, en el caso de los vendedores, ellos pueden leer la tabla órdenes, pero no pueden insertar, ni modificar, ni borrar. Y esto otro, el bodeguero, puede leer, insertar y modificar, pero no puede borrar. Solamente el contador puede borrar, pero por ejemplo el contador no puede insertar. Y así se manejan internamente la información que nosotros tenemos. Eso es, oye, se pasaron por haberse quedado hasta el final, pero así cierro este capítulo. ¿Dudas, consultas? Y los libero de inmediato. ¿Estamos? Chao, profe. Ya, oye, muchas gracias por haberse quedado estos minutitos adicionales, pero así puedo